Si sabemos que la orina es una filtración a nivel glomerular, yo tengo que saber la estructura histológica del glomerular. Entonces, sabemos que para la formación de la orina, estos son los vasos sanguíneos, ¿no? Acá está el plasma, y esta recién va a filtrar a nivel de la luz, ¿no? De los túbulos. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces tenemos que saber las capas histológicas. Entonces nosotros tenemos dos sectores: intracapilar y extracapilar, ¿correcto? Extracapilar. Fácil. Antes de continuar, me van a indicar quién es el delegado porque ya está en lista. Claro. Yo voy a tener dentro del capilar, yo voy a tener endotelio, yo voy a tener subendotelio, ¿correcto? Parecido a los vasos sanguíneos. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando vemos las capas de los vasos? Parecido a eso. Dentro del endotelio, yo voy a contener el mesano, ¿correcto? Que es parte del aparato. A nivel extracapilar, yo voy a tener la membrana basal y además la capa epitelial. Recuerden que estamos viendo esta partecita, ¿ya? Esta parte, que de acá hacia abajo, a ver, vamos a verlo como un emblema. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta es la parte baja. ¿Sí? ¿Sí ubican o no? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Por qué he puesto una forma así de nudo? Porque cada zona va a tener un diámetro que va a generar el traspaso de cada una de las sustancias. Acá está la sangre, ¿sí? Acá está la otra pared del vaso, ¿correcto? Entonces, al pasar la sangre hacia esa zona, a nivel del endotelio, tiene que haber un diámetro de aproximadamente 100 nanómetros, ¿sí? La cual ese no va a discriminar, basta que tenga menos de 100 nanómetros, pasa, que es la primera parte. Entonces, conforme va pasando, van a ver, este es el segundo filtro. O sea, va a haber 1, 2 y 3 filtros. ¿Ya? El segundo filtro va a ser menor de 70 nanómetros, que es a altura del nivel de la membrana basal. Y finalmente el último y el más difícil de pasar es el epitelial, que tiene que ser más o menos 40 nanómetros. Pero ¿cuál es lo que pasa en este caso de la membrana epitelial? La membrana epitelial tiene por factor, tiene prominencias que van a estar presentes en esta zona, los famosos poros. Pero la membrana epitelial no solo también es selectiva por tamaño, sino también es selectiva por cargas.
¿sí? Sobre todo las cargas negativas. Ejemplo, una de ellas viene a ser la albúmina. La albúmina no tiene que pasar esa carga negativa, por lo cual es repelida y sigue su trayecto. O sea, sigue su trayecto, es repelida la albúmina, sigue su trayecto, sale por la arteria de la arteria. ¿Me puede entender? ¿Ya? O sea, hay sustancias que son repelidas. Entonces, tienen que ver entonces su polarización. ¿Ya? Entonces, cuando pasan estos tres filtros, pues sí, ahí está el agua, aminoácidos, está la glucosa, el calcio, el magnesio, todos pesan menos o su tamaño es menor de 40 nanómetros, ¿ya? A nivel molecular. Ahora, si nosotros tenemos un poco de sentido común solo con la división histológica, lo que te estoy diciendo que hay intracapilar o no. Te estoy diciendo que acá está dentro del vaso, hay sangre o no. ¿Qué pasa si se daña esta capa? ¿Qué va a producir hematocrit? Porque está dentro del capilar, ¿correcto? Entonces, acá, donde la mayor parte extracapilar está constituido por proteínas, su destrucción me va a causar proteína. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, la pregunta viniera, ¿a partir de qué capa histológica genera o qué estructura histológica tiene a generar proteinuria? Sería la membrana basal. ¿Ya? Entonces, desde ahí tenemos. Ahora, doctor, pero hay proteinuria masiva y proteinuria normal. Perfecto. Entonces vamos a tener términos, ¿ya? Porque necesito términos. Ponen tus términos. Proteinuria en orina. Profe, ¿cómo pido la orina? Así nomás que viene en un frasquito. ¿Sí le digo? ¿Ah? En 24 horas. Es un frasco de 4 litros. Señor, 6 de la mañana de un día hasta las 6 de la mañana del otro. Pide y le pides su examen de orina. ¿Cuánto debe ser lo normal? 150 miligramos. ¿Sí? Hasta ahí es lo normal. Más de eso, profe, lo voy a llamar proteína. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si se daña esto? Al dañarse esto, o sea, quiere decir la parte epitelial, que es la más selectiva de todas, me puede generar una proteinuria masiva. Recuerda que la albúmina pesa aproximadamente 65 a 67 nanómetros. Ese es su tamaño. ¿Ya? Por lo tanto pasa el segundo filtro, pero el tercero no. Entonces, ¿cuándo puede haber proteinuria masiva? Cuando ocurre eso. Y aquí llamamos proteinuria masiva cuando este es mayor de 3.500 miligramos. ¿Ya? Y acá es donde está el famoso síndrome nefrótico. ¿Entiende? Entonces, el daño a nivel, si yo quiero decir cuál es la estructura histológica más afectada en un síndrome nefrótico, ¿cuál sería? Parte. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, esto va a generar, ya vemos que ya filtró, profe, o sea que ya está chévere, ya filtró ya. Filtró con todo lo que me dio. ¿Qué va a pasar después? Luego va a pasar por etapas, sin un recordario. Vamos a ver si es que sale. Por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal, vamos a ver varias cosas.
vaso lateral es esta. Apical. ¿Correcto? Bien. Entonces, esta tiene sobre todo función a nivel de reabsorción, lo que les mencioné allá. Por ejemplo, acá nosotros tenemos para la glucosa el CGLT2 y a nivel basal el glucosa, con el fin de que este pueda reabsorberse, ¿sí?, a nivel de un transporte secundario básico. ¿Correcto? Por otro lado, también nosotros vamos a tener acá, esta es la luz por si acaso, este es el vaso, ¿ah? ¿Se ubica? Vaso, la célula. Entonces, esta es la luz del túbulo, de los tubulares. Entonces, por otro lado también, esta va a generar ácido carbónico, la suma de ambos se divide, pasa acá de nuevo para estas dos, forman de nuevo ácido carbónico y forman bicarbonato con lo que es el hidrógeno. Este bicarbonato va a reabsorberse, ¿no? Se va a reabsorber. Pero este bicarbonato va a tener un transportador, un cotransportador con sodio. ¿Y por quién es activado ese cotransportador? ¿Por quién? ¿Ah? ¿Quién? ¿Polinas? No, angiotensina 2. La angiotensina 2 hace que haya mayor reabsorción del bicarbonato. Por eso que en pacientes, sí, que por ejemplo que hay deshidratación, en específicamente vómito, va a generar una alcalosis metabólica. ¿Sí? Hay deshidratación, tiene que haber un incremento de la angiotensina 2. ¿Por qué? Porque va a sobreestimular la reabsorción. Recuerden, reabsorción es de la célula al vaso. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Reabsorción, filtración, ¿sí o no? O secreción. Reabsorción, secreción. ¿Ya? Otra, profe, ¿qué más chamba? Miren este pata que está pasando. Cuando dan su examen. Entonces, pero por acá, el vaso sanguíneo tiene amonio, pasa por acá, para unirse en la luz como un amoníaco. ¿Sí? El amonio se convierte en amoníaco funcionando como un buffer. ¿Correcto? Como un buffer. ¿Qué es un buffer? Un buffer es un sistema en la cual el riñón previene cambios metabólicos, ¿no? Como en este caso está previniendo que el hidrógeno que esté por ahí deambulando lo capture y lo bote como. ¿Ah? Luego vemos la asa de Henle, ¿sí o no? La asa de Henle va a tener porción descendente, ¿sí?, y la porción ascendente. En la porción gruesa específicamente, ya ustedes conocen, existe el famoso cotransportador: sodio, cloro y potasio, ¿correcto? Estas cotransportan. Pero aparte de ello, cuando hacen un cotransporte en esa zona,
También hay otros copiones. Hay otros copiones que quieren hacer lo mismo, pero no van a hacer por la membrana, sino hacen por este espacio. ¿Cuáles son, profe, los copiones? El magnesio, el calcio y el yodo. Estos tres pasan, siempre y cuando este pase. ¿Correcto? Siempre y cuando este pase. Profe, o sea, acá por ejemplo, ¿quiénes han llevado fármaco? Aparte, todos. Acá va a actuar, ¿sí o no? Las ácidas, diuréticos del azúcar. No me estimulan. De modo flecha, estrés un examen ahorita. Ya. Tubo, ya. Ahora vamos. Túbulo, contorneado, distal, ¿no? Distal. El túbulo distal, igualito, van a haber dos transportes. Una va a ser cotransporte y otro va a ser antitransporte. ¿Correcto? Antitransporte. Todos los que van a querer ingresar a la sangre o reabsorber son, ¿ya? En un cotransporte, acá tenemos el cloro. ¿Quién va a actuar acá? Las tías. Las tiacidas. Y acá, no se lleva con el potasio, ¿quién va a actuar acá? La espirulina. ¿Correcto? ¿Por qué? Profe, ¿quién lo va a estimular a este? La aldosterona. ¿Sí? La aldosterona. La aldosterona. Pero ojo, acá el sodio se pasa de viva. Mira, si el sodio, al ser inhibido por la tiacida, el sodio es un vago. Dice, ah, no, me voy por acá. Me escapo por acá. Pero se escapa por su compinche, el calcio. Por eso que acá ingresa sodio. Por eso que las tiacidas se dan en pacientes que tengan hipercalciuria. ¿Por qué? Porque genera este efecto. Hace que es una pepa, ¿ya? No es una pepa. ¿Ya? Hace que el calcio por lo bajo se escape. ¿Ya? Último. Tubo colector. El tubo colector hay dos, uno que viene a ser la médula y uno que viene a ser la córtex. A nivel de la corteza hay un fenómeno que es el único fenómeno que ocurre ahí. Por ejemplo, acá viene a pasar, va a haber una reabsorción de hidrógenos con potasio, pero el es de la célula principal. Pero en la célula intercalada
lo opuesto, que es algo especial. Generalmente recuerden que su pata del hidrógeno es el potasio, pero en la célula intercalada se genera, no se van juntos. Es el único sitio en todo el organismo que va a haber una ambientación. ¿Ya? Y finalmente, acá obviamente también está la reabsorción de sodio, que casi todo eso. Y acá tenemos las famosas acuapolinas, ¿no? Para transporte de agua. Las famosas acuapolinas. ¿Ya? Entonces, más o menos ese es su nivel. Bien, entonces, teniendo todo eso en cuenta, vamos a ver, nos tocaba insuficiencia renal aguda y crónica, ¿no? Ajá. Primero vamos a hacer una diferenciación entre ambas. Vamos a ver una diferenciación entre ambas. Para yo decir aguda, menos de 3 meses, más de 3 meses, ¿ya? Ojo, la filtración, la secreción y la reabsorción en ambas van a estar dañadas, ¿ya? Pero ¿en qué se diferencia? Y vamos a hablar propia de cada una de ellas, pero quiero para que haga una comparación. A nivel hormonal, no existe ninguna afectación a nivel de ira, pero sí hay una afectación a nivel crónica. Por ejemplo, disminución de la eritropoyetina, disminución de la hormona testosterona, disminución de la vitamina D, ¿ya? Y disminución también de todo eso va a generar una insuficiencia renal aguda. Ahora, también van a haber metabolitos incrementan y metabolitos que disminuyen. Por ejemplo, en la insuficiencia renal aguda tiende a incrementar más el potasio y tiende a bajar el sodio, a diferencia de la crónica que tiende a aumentar el fosfato y tiende a bajar el calcio. ¿Sí? A nivel ecográfico, acá generalmente la ecografía es normal, porque es agudo. En cambio acá, el 80% existe un aumento de tamaño, mientras que un 20% están pequeños. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces más o menos tienen una diferenciación. Ahora vamos a ver la parte netamente de ira. ¿Ya? Para yo hablar de ira, necesito tener conceptos básicos. Entre ellas, tengo que saber la función cuando, qué cantidad tiende a orinar el ser humano. Por ejemplo, una persona adulta o normal debe miccionar 0.0 cc por kilo. Ese es su valor. ¿Correcto? Cuando yo hablo de oliguria, cuando es entre 0.3 a 0.5 kilo por kilo por hora. Entonces acá lo voy a llamar oliguria, y cuando es menor de esto, anuria. Antiguamente, bueno, no sé cómo estarán mis colegas, lo llamaban anuria menos de 100
entre 100 y 400 era oligouria y mayor de 400 es la oligonuria. ¿Ya? Entonces, para que tengan en cuenta. O sea, ahorita se está manejando más exacto con lo primero que mencionamos. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Acá en la ira, yo voy a tener mis vasos sanguíneos, van a haber tres causas. Van a haber tres causas. Acá está mi arteria renal, ¿sí o no? ¿Sí? Debe ser mi vejiga. Más acá va a estar mi próstata. ¿Ya? Entonces, si yo lo veo desde su origen, antes que llegue al riñón va a ser pre-renal. Pero, profe, ¿qué es lo que llega ante el riñón? El vaso. ¿Sí? Todo lo que llegue antes del vaso. Ejemplo, ¿qué le puede ocurrir al vaso? Profe, disminución de volumen. Perfecto. Profe, disminución de radio, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. ¿En qué pacientes yo puedo ver disminución de volumen? Deshidratación, diarrea, ¿no? Quemaduras. ¿Sí? Profe, disminución de radio, hay. Puede ser por constricción o puede ser por obstrucción, ¿sí o no? ¿Sí? Si es por constricción, o sea, porque hay una contracción, pues un hipertensión. Si es por obstrucción, un émbolo, trombosis, ¿correcto? Todo lo que afecte vaso es pre-renal. Aquí, dentro del riñón, cuando ocurre acá, es renal. ¿Sí? Y luego, todo el resto, post. ¿Ya? Entonces, profe, renal, ¿qué puede ocurrir? Glomerulonefritis, síndrome nefrótico, ¿correcto? ¿Sí? Hasta puede haber una necrosis. Por renal, profe, cálculos, próstata, ¿no? Hiperplasia prostática, RBU, que es hidronefrosis, ¿sí? Hidronefrosis que tiene que ver una reflujo uretero vesical. Entonces, todo eso tiene que generar. Entonces, hay nuestras principales causas. ¿Cuál es la más frecuente? Pre-renal. Entonces, vamos a poner acá, mira. Más frecuente, pre-renal. ¿Correcto? Pre-renal. Esa pre-renal, ojo, ¿puede desencadenar, puede convertirse en renal? Sí. ¿Ya? Entonces recuerda, causa más frecuente, pre-renal. Ahora, si yo dijera, ¿cuál es la causa intrínseca más frecuente a nivel renal? Es la necrosis tubular aguda. Profe, ¿qué lo provoca? Fármacos, IECAS, AINES, etc. ¿Ya? Estoy diciendo, necrosis tubular aguda, que es la causa más frecuente intrínseca. Profe, ¿cuál es la causa más frecuente por renal? Hiperplasia benigna de próstata. ¿Ya? Profe, y entre las tres, ¿cuál te he dicho? Renal. En general, la más frecuente. ¿Ya? Bien.
Entonces, la ira se puede dar por cualquier patología que yo te he mencionado, ¿sí? Pero yo tengo que tener en cuenta algunas cosas. Para eso se usan los famosos criterios clínicos, ¿ya? La cual, para mí, lo más importante es el tiempo, ¿ya? Para mí, lo más importante. Entonces, en los criterios clínicos yo solamente necesito dos cosas. Una, mi creatinina. Dos, mi volumen urinario. ¿Sí? Te acabo de enseñar el volumen urinario, ¿ah? Profe, mi creatinina, ¿cuánto es? Generalmente hasta 1, 1, 1. Generalmente es. No, 1.3. Cada letra me va a dar un nombre, por ejemplo, R de RIS, riesgo, insulín, feniluril, low, ¿no? Final, bajo, riesgo, daño, falla. ¿Sí? Tú preocúpate acá. Preocúpate acá. Profe, ¿cómo voy a hacer eso? Mira. Generalmente, si mi creatinina es mayor de 1.5 veces, porque es un index de su creatinina normal, probablemente estemos dentro de un riesgo. Y si es menor de 0.5 cc por kilo por hora su volumen urinario, estemos a tiempo todavía. ¿Sí? En un injury se mantiene que sea menos de 0.5, se está en una oliguria, pero hay un aumento del doble de su creatinina. Pero cuando llegan las 24 horas y esta se triplica y se vuelve anúrico, ya no hay marcha atrás. En otras palabras, va a llegar a ser insuficiencia renal. En otras palabras, tienes 24 horas para ayudar. Y nuestra riñón te va a fallar para siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué te está diciendo, profe? Viene un paciente, doctor, mire, tomó unas pastillas, estoy orinando poquito, no sé qué tengo. ¿Qué le vas a pedir? Primero su creatinina. Y le vas a pedir que mida su volumen urinario, ¿no? Para que calcule, señor, ¿cuánto pesa? Ya, ¿a qué horas, desde qué horas está orinando tanto? Falta como 1 o 2 horas que calcules y pidas su creatinina, diagnosticas. Perfecto. Es un buen ejemplo, le puede venir paciente que está vomitando y tiene una diarrea de hace 3 días. Mira, es un paciente clínico, viene por diarrea, que menciona que no está orinando desde hace 6 horas. ¿Sí? 6 horas. ¿Qué le vas a pedir? Su urea y su volumen urinario. ¿Por qué, profe? Porque quiero ver si está en riesgo. ¿Por qué? Porque esto puede curarse, puede reverse. Hidratar. Nada más. Lo hidratas y mejor. ¿Ya? Pasa 24 horas, difícil. No digo imposible. Difícil que profe, ¿solo con eso nomás le voy a pedir? No. Supongamos que ahora quiero diferenciar, porque acá yo solamente estoy diciendo, profe, acá yo estoy diagnosticando que tienen insuficiencia renal aguda.
llamado también IA, por si acaso, en los libros. Ya. Profe, ¿ya tiene insuficiencia renal aguda? ¿Ya? Bacán. B. Profe, quiero saber si es prerrenal o postrenal. Entonces, para eso, le pide, pues, ¿no? Su fracción excreción de sodio y su sodio en orina. Para eso le estás diciendo orina. La fracción de excreción de sodio te va a dar el porcentaje. Menos del 1% prerrenal, mayor del 1 al 2% renal, disculpe. Renal. Sodio en orina, si es menos de 10, renal, mayor a 20. O puedes pedir osmolaridad, ¿no? Osmolaridad. Si la osmolaridad es mayor de 500, es renal, y si es menor de 250, es. ¿Sí? Entonces, acá tú ya determinas en cuál de los tres. Acá diagnosticas a nivel general, pero acá ya le das un toque en cuál de los tres está. Profe, ¿y el porrenal? Con esto, ¿por qué lo sacas, profe? Con ecografía. Nada más. ¿Ya? O sea, solo el laboratorio e imagen. Nada más. Y le das una solución al paciente. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí se entiende? Vamos a ver la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es parecida, solo que tiende a generar un poquito nada más de diferencia. Antes se llamaba insuficiencia renal aguda, como lo he puesto ahí. Algunos lo llaman enfermedad. ¿Ya? La enfermedad renal crónica, ya lo mencioné por tiempo. Causas principales a la cabeza, diabetes. Segunda, hipertensión. ¿Ya? Ahora, yo te dije que para ver insuficiencia renal aguda necesito creatinina, necesito volumen urinario y necesito, si quiero ser más específico, fena y sodio en orina, ¿sí? O uno de los dos. En cambio acá, aparte del tiempo, yo necesito otras variables. A mí me interesa saber mi tasa de filtración glomerular. Esa es la chamba que yo tengo que saber. Profe, ¿cómo lo voy a calcular? Yo tengo varios métodos. Mira, te voy a dar el más práctico y el ideal, ¿correcto? El ideal. El más práctico es la fórmula de Crocop-Gault. ¿Ya? Crocop-Gault. Ese es el más práctico de todos. ¿Qué es la fórmula de Crocop-Gault? ¿Qué necesitas, profe? Yo necesito saber cuál es su edad, ¿sí? Cuál es su peso y quiero su creatinina en sangre, profe. Nada más. ¿Ya? Entonces, si la fórmula es así simple. Señor, ¿cuánto pesa? ¿Qué edad tiene? Y su creatinina. Entonces, ya esta es la fórmula. 140 menos edad por peso sobre creatinina por 0.72. Si es mujer, 0.85. ¿Ya? Ahora,
Si yo, lo ideal, acá sí existen muchas formas. ¿Ya? Esto es lo más práctico, por cualquier edad generalmente lo vas a poder ver. Lo ideal es que tú hagas un corte a los 65 años. Acá, si tiene menos de 65, le vas a pedir MDRT. ¿Sí? Es la fórmula para calcular la tasa de filtración glomerular, que es la más sensible en menores de 65 y en mayores de 65 CKD. ¿Ya? Ahora, por si acaso te das tu examen, existen dos: MDR4, MDR6. ¿Qué te van a venir acá? ¿Cuáles son las variables que te pueden evaluar? Creatinina, raza, edad y sexo. Profe, acá hay 4. 1, 2, 3, 4. Profe, y en el 6, ya, agregale 2. Albúmina y urea. ¿Ya? Ahora, acá, tocando este tema, tenemos que tener en cuenta algo. La albúmina en orina, yo tengo que considerar que lo normal es que sea 30 miligramos por decilitro. Cuando es menor de 30, yo lo considero normal. Cuando es de 30 a 300 miligramos, microalbuminuria, y mayor de 300, macroalbuminuria. Esto lo van a tener en cuenta porque cuando ya vamos a clasificar la enfermedad renal. Entonces, con eso tú vas a tener 1, 2, 3 fórmulas para calcular. Y tú vas a hacer lo siguiente. Entonces vas a ver tipos o grados. ¿Ya? Los grados vas a evaluar de acuerdo a lo que te salga. Por ejemplo, entonces generalmente cuando es mayor de 90 es un grado 1, de 60 a 90 grado 2, de 30 a 60 grado 3, de 15 a 30 grado 4 y menor a 15 grado 5. ¿Ya? Esto es de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Acá hay una capita especial que acá hacen un corte de 45 en la cual voy llamando 3A, 3B. ¿Ya? 3A, 3B. Profe, a partir de qué etapa yo tengo que tener cuidado. A partir de esto. Porque a partir de esta etapa se me vienen todos los signos y síntomas, ¿correcto? Cuando ya estoy ingresando hacia la parte mencionar que estas etapas no se dan de un momento a otro. Por ejemplo, de acá para acá tiene que pasar a 6 a 7 años promedio, de acá a acá un promedio de 10 años, pero de acá a acá solo son 6 meses. ¿Sí? El traslado de un sitio a otro es diferente. Entonces, ¿qué vas a ver acá? Acá
vas a ver que va a existir una albuminuria, iniciando primero con microalbuminuria. Y cuando llega a la fase 4, cuando tiene filtración de 30, ya es macroalbuminuria. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Generalmente va a existir una destrucción. ¿Sí? ¿Dónde? Si te estoy hablando de albuminuria, ¿dónde va a existir la destrucción? Membrana basal. ¿Ah? En la membrana basal. ¿Ok? ¿Es masivo o no? No te estoy diciendo que no es masiva. Membrana basal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tuviera una proteinuria de rango nefrótico, el daño sería en ¿dónde? En el epitelio. ¿Ya? Entonces acá tú tienes, muy bien, profe, como hay daño en la membrana basal, voy a comenzar a perder proteínas. Bien, y entre ellas va a estar la microalbuminuria. ¿Sí? Entonces, el daño inicial a nivel de la enfermedad renal crónica es en la membrana basal. Doctor,